de la gran área metropolitana. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en CRC 89.1 Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente lo hace, me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que iniciar comentándole que después de semanas de idas y venidas sobre el formato y los detalles de cómo sí, cómo no, por fin, este martes en la noche, Donald Trump y Kamala Harris se enfrentarán en el primer y quizás su último y único debate presidencial que tendrán estos dos. Hay que decir que los asesores del expresidente Trump, que estuvieron insistiendo en que los micrófonos en este debate se mantuvieron apagados para la persona que no le toque el turno de hablar, están esperando que su nominado republicano se adhiera a hablar específicamente de política y economía y no en ataques personales que últimamente se han estado dando cuenta que ya no le funcionan a Donald Trump. Donald Trump es el maestro de las ofensas y de los ataques ofensivos en cuanto a características físicas, personales, etcétera. Y siempre le funcionaron muy bien. De hecho, por eso es el maestro, porque solamente a él le funcionaban. Solamente a él le funcionaba ser un bully, solamente a él le funcionaba los ataques personales en cuanto, o sea, él era el único gordo, por ejemplo. Donald Trump era el único gordo que podía decirle a otro gordo que era gordo sin que se le arrugara la cara y el otro se avergonzaba. Literal. O sea, impresionante. Y Donald Trump siempre se salió con la suya, siempre. Y le funcionaba muy bien y nada más a él. Era el rey del bully. Era el rey del bully. Es un gordo capaz de decirle a otro gordo gordo y el otro gordo se avergonzaba. Y este gordo no. O sea, impresionante. Pero ya no le está funcionando. Digamos que ya se le pasó. Ya se le pasó, ya fue mucho y los asesores se están dando cuenta. El problema es que Donald Trump no se sabe controlar, no se sabe controlar. Y bueno, lo están presionando para que se controle y se vea presidencial, y se vea presidencial, que esa es otra de las características que tenía Donald Trump, de ser alguien cero presidencial, y esa era su fortaleza. Bueno, pues de nuevo, ya se pasó de tueste, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Ahora, Kamala Harris es una bestia totalmente diferente a la que Donald Trump ha estado acostumbrado, ¿sí? Kamala Harris fue fiscal
y digamos que su tendencia será a la de, pues, retar los dichos de su contrincante, que en este caso es Donald Trump. Eso es lo que hace un fiscal, retar. Le dices algo y te pregunta por qué lo estás diciendo a ver, explícame por qué lo estás diciendo, ¿de dónde sacaste esa información? Me suena como a un periodista, pero en fin, es fiscal, básicamente lo mismo, ¿no? Y entonces, digamos que por su formación de fiscal, Kamala Harris, pues de nuevo retará los dichos de su contrincante sin meterse en peleas superficiales, que son las que les gusta a alguien como Donald Trump, que es un bully. Y un fiscal, por su formación, no cae en eso. Simplemente por la formación, ¿va? Un fiscal en la corte no se pone a responder cuando le dicen gordo, feo, negro, manco, pobre, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora, hay que decir una cosa. Los debates presidenciales, cuando menos en Estados Unidos, nunca han sido realmente decisivos en la carrera presidencial, nunca. Han sido muy llamativos, la gente los ve, la gente los considera, los toma en cuenta, etcétera. Es fecha que todavía se habla del debate presidencial entre John Kennedy y Richard Nixon, por ejemplo. ¿Sí? Pero, según la historia, no son decisivos a la hora de las votaciones. Nunca han sido. ¿Sí? Sin embargo, esta puede ser la excepción a la regla, ¿sí? Porque Kamala Harris tiene la gran característica histórica de haber tenido y que tendrá la campaña presidencial más corta de la historia de los Estados Unidos, por razones que usted sabe, que fue aquel debate presidencial que tuvo desastroso Joe Biden con Donald Trump el 27 de junio, que precipitó la salida de la carrera de Joe Biden. Y quien lo reemplazó, pues es precisamente Kamala Harris, quien se convirtió en la nominada del Partido Demócrata, ¿sí? Y por tanto, ella, por esa razón, va a tener al final una de las más, definitivamente la más corta campaña presidencial de la historia moderna de los Estados Unidos, eso definitivo, ¿sí? Y Kamala Harris en particular es alguien, si se le compara con Donald Trump, perfectamente desconocida para la gran mayoría de los estadounidenses, si se le compara con Donald Trump. O sea, porque Donald Trump es totalmente conocido por todo el mundo en Estados Unidos, Kamala Harris definitivamente no. Uno, porque como vicepresidenta fue bastante oscura, no le dieron mucho juego, no apareció mucho. Y antes de que fuera vicepresidenta, realmente nadie la conocía. O sea, antes de que fuera vicepresidenta, absolutamente nadie la conocía. Una vez que fue vicepresidenta, que lleva 3 años nada más de ser vicepresidenta, muy poco apareció. Entonces, realmente mucha gente no conoce a Kamala Harris. Y hoy la van a conocer solamente por ver a Donald Trump. ¿Sí? Entonces, todos los que van a ver el debate presidencial, vamos a suponer que todos lo están viendo y todo el mundo conoce a Donald Trump y que lo estarán viendo a él, van a conocer apenas a Kamala Harris. Apenas. ¿Sí? Por tanto, para ella será absolutamente crucial y pues para él también. Pero ahí la que va, la tensión en este debate es Kamala Harris, definitivo, por las razones que le estoy diciendo. ¿Sí? Ah, y aparte, esto es increíble. Esta es la primera vez que ellos dos se conocerán en persona. Ellos dos no se conocen, nunca se han enfrentado, nunca se han hablado, nunca han estado juntos. Es la primera vez. ¿Sí? Entonces, ya estaremos viendo. Ya estaremos viendo. Me parece que hay muy altas expectativas por Kamala Harris, muy altas. Y es normal. De nuevo, estamos hablando de una fiscal. Es decir, o sea,
Digo, o sea, francamente, de alguien que fue fiscal de un estado, alguien debe de tener, todo mundo, cualquiera tendría muy altas expectativas. Así es que todo mundo esperamos o tenemos altas expectativas de Kamala Harris. A Trump ya lo conocemos, ese ya lo conocemos. Que por primera vez alguien ponga nervioso o saque de su lugar a Donald Trump. Así, ¿eh? Así de altas expectativas. Así. Y yo creería que alguien con el perfil de Kamala Harris, no con la personalidad, no con nada, no, con el perfil y experiencia profesional, es alguien que precisamente puede desbalancear a Donald Trump. Así de altas expectativas. Vamos a ver si se cumplen. Para dentro de 4 horas se sabrá y usted y yo lo estaremos comentando en 24 horas. ¿Ok? Vamos a ver qué tal sale eso. Por cierto, Donald Trump, ya que estamos hablando de él, urgió a los congresistas republicanos que no aprueben el financiamiento de corto plazo para la operación del gobierno de los Estados Unidos sin sin que se pasen y se aprueben en el Congreso medidas de seguridad en las votaciones, como por ejemplo el requerir prueba de ciudadanía a todo el que va a votar, con todo y que esto signifique que el gobierno no podrá seguir operando porque no tendrá financiamiento. El vocero de la Casa de Representantes, es decir, de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, Mike Johnson, republicano él, que es el líder de la mayoría, planea precisamente hacer eso, el meter esa propuesta durante esta semana. Durante meses, Trump ha estado afirmando sin dar pruebas, sin base, de que masas de no ciudadanos en los Estados Unidos votarán de manera ilegal y básicamente así es como le van a robar la votación a Donald Trump, que es lo que él dice. ¿Sí? Eh, ahora, ¿cuál es el problema aquí? Suena como que suena como ilógico que en Estados Unidos no se requiera prueba de ciudadanía a la hora de votar. Y uno diría, pues, ¿cómo es posible que no se pueda requerir o que no, cómo es posible que no exijan prueba de ciudadanía a la hora de votar? Bueno, hay una razón para ello. Hay una razón para ello. La única manera de poder probar ciudadanía en los Estados Unidos es enseñando pasaporte. Es la única. Realmente es la única. Así como prueba. Pruébame de que eres ciudadano, es pasaporte. Porque un no ciudadano puede sacar licencia. O sea, a ver, en Estados Unidos, la identificación oficial es la licencia de manejar. Esa es la identificación oficial. De preferencia, la que todo el mundo usa. ¿Sí? Es la identificación oficial. Aquí usted me va a perdonar, pero en este momento desconozco cuál es la alternativa. Obviamente la alternativa sería el pasaporte, obviamente, pero el punto que estoy tratando de hacer es que claramente no todo mundo tiene licencia de manejar. O sea, yo incluso diría que la mayoría de la gente en Estados Unidos no tiene licencia de manejar porque la mayoría de esta gente de Estados Unidos no tiene automóvil. Entonces no tiene licencia de manejar. Y aún más mayoría no tiene pasaporte. En primer lugar porque cuesta mucha plata y en segundo lugar porque no viajan. ¿Sí?
Entonces, lo que a mí no me está quedando claro en este momento, y le pido mil disculpas, porque esta es una reflexión que estoy haciendo en este momento con usted y no lo investigué antes, es cuál es la alternativa. Si uno no tiene licencia de manejar y no tiene pasaporte, ¿cuál es la alternativa? La existe, porque le existe, pero no estoy en este momento seguro cuál es. Debe ser un tipo de identificación oficial parecida a la licencia de manejar, pero no es una licencia de manejar, porque lo que es la licencia de manejar es eso, una licencia para manejar que sirve como identificación. Estoy totalmente seguro, o sea, porque así tiene que ser, que el Estado le provee a uno de una identificación que sirve exactamente igual que la licencia de manejar, sin que sea la licencia para manejar, puesto que usted no está licenciado para manejar, pero le sirve como identificación. En todo caso, ninguno de estos dos le requiere a usted prueba de ciudadanía. Ninguno de estos dos. ¿Sí? Entonces, el punto es que el único documento que prueba ciudadanía es el pasaporte. Ese es el único. Y la gran mayoría de los estadounidenses no tiene pasaporte. Entonces, si se les requiere a los ciudadanos el que presenten ciudadanía, pues entonces la gran mayoría de los ciudadanos no pueden votar. ¿Sí? Ahora, tampoco es fácil para alguien indocumentado que no tenga documentos sacar identificación. No es fácil. No es fácil. Entonces, no, por eso es que nunca se ha podido realmente comprobar las afirmaciones de Donald Trump de que los ilegales votan en masa y votan a favor de los demócratas. Eso nunca se ha podido, él mismo no lo ha podido comprobar. No lo ha podido comprobar. Él lo dice, lo vocifera, pero no tiene pruebas. ¿Por qué no tiene pruebas? Pues porque no existen. Pues no existen, no hay pruebas. Si existiera el hecho, existieran pruebas. Y no existen pruebas, así es que no existe. Punto. Porque tampoco es fácil sacar documentos de ninguno si uno está indocumentado. O sea, ¿sí? Entonces, de nuevo, al final, las afirmaciones de Donald Trump de que los ilegales votan en masa, o sea, no es cierto. No es cierto. Hombre, si los mismos, o sea, cuando está hablando él de los, o sea, la gran mayoría de los ilegales en Estados Unidos son latinoamericanos, ¿sí? Los latinoamericanos no votamos ni en nuestros países. Esa es la verdad. Los latinoamericanos somos famosísimos por no votar. Lo último que va a hacer un latinoamericano, siendo muy sinceros, es ir a votar a Estados Unidos. Digo, francamente. Es más, una crítica que se le ha dado a los hispanos, que son los latinoamericanos en Estados Unidos, son los hispanos, una gran crítica que se le ha dado a los hispanos en Estados Unidos, que no sean cubanos en Florida, es la falta de participación de política, la falta de participación política, es lo poco que van a votar. Es lo poco que van a votar. El que más vota, de acuerdo a de toda la información, el hispano que vota en Estados Unidos es el hispano que lleva ya, es hijo de varias generaciones. ¿Sí? Es el hijo de varias generaciones. Esos son los que, por eso decía yo los cubanos. Y los hispanos pero ya de varias generaciones, ya muy, muy americanizados, vamos a decirlo de esa manera. Pero la gran masa de los hispanos en Estados Unidos no vota. Esa es la crítica que siempre se ha tenido. No votan. Así es que bueno, ahí está. Ese es entonces el problema con el requerimiento de Donald Trump de pedir y exigir ciudadanía, que la gran mayoría. Es más, mire, es más, fíjese lo que le voy a decir. Si se le cumpliera a Donald Trump su deseo, su propuesta, de que se requiriera prueba de ciudadanía, es decir, pasaporte, para votar, la gran masa de la base de apoyo de Donald Trump no podría votar. Se lo digo así de esa manera. Sin temor a equivocarme. La gran base de los MAGA, de los Make America Great Again, que son la base que apoyan a Donald Trump, se quedarían fuera, no pudieran votar. Así. Son los primeros que no tendrían pasaporte. De ese tamaño. Bueno, por lo pronto, Donald Trump entonces
está empujando para que no se apruebe un presupuesto de corto plazo para que siga funcionando el gobierno. Recuerden, en Estados Unidos, el gobierno, las dependencias gubernamentales, correos, los parques nacionales, muchas oficinas administrativas, los que tramitan la seguridad social, etcétera, 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 se financian con presupuestos aprobados por el Congreso. Los administra el gobierno, pero los autoriza el Congreso. Y el Congreso es el que aprueba el presupuesto. ¿Sí? Porque así está hecha la legislación. Y entonces el gobierno pide un presupuesto, un financiamiento para la operación del gobierno y el Congreso lo dispone. Y empieza la rebatinga política porque es una negociación. Ok, hasta ahí todo perfecto. Bien. Bueno, acá Donald Trump dice, no autoricen nada hasta que no obtengamos esto, que es lo que le acabo de explicar yo. Pues no va a volar, eso no vuela, por lo que le acabo de explicar yo. Y entonces Donald Trump dice, pues que no funciona el gobierno. ¿A quién cree usted que eso perjudica? Para empezar, ¿a quién perjudica? ¿Al gobierno o al ciudadano? Al ciudadano, claramente al ciudadano. Donald Trump tiene la esperanza de que por medio de perjudicar al ciudadano se perjudique al gobierno, que eso es lo que quiere Donald Trump, nada más que pues, perjudica al ciudadano, es al ciudadano, punto. Pero bueno, esa es la línea de pensamiento de Donald Trump. Así es que lo tiene usted. Ya que estamos en Estados Unidos, decir que la Reserva Federal recortó la propuesta de aumento de los requerimientos de capital de los bancos del país por más de la mitad. Estas reglas que son conocidas como Basilea III van a comenzar a regir a partir del 2025 y fueron por primera vez publicadas el año pasado. La propuesta original tuvo mucho rechazo por parte de los grandes bancos de Wall Street que argumentaban que un aumento de los requerimientos de capital pondrían un límite o generarían incapacidad de dar créditos a los bancos y al final dañarían a la economía. Y bueno, entonces la Reserva Federal está ajustándose a lo que están proponiendo los bancos. El petróleo crudo de referencia del mundo, el Brent, cayó por debajo de los $70 por barril por primera vez desde diciembre del 2021, en medio de una desaceleración de la segunda economía más grande del mundo, que es China. Y la reducción en la perspectiva de consumo o de demanda del mundo por parte de la OPEP. Y es que la OPEP espera que la demanda mundial crezca de los originales o de los actuales, mejor dicho, de los actuales, 1.740.000 barriles diarios a 2.030.000 barriles diarios para el 2025, lo cual es una caída del pronóstico que se tenía el mes pasado de 2.110.000 barriles diarios para el 2025, de tal manera que la reducción de la perspectiva de la OPEP es que el próximo año, en el 2025, la demanda de petróleo será de 2.030.000 barriles. Originalmente estaba pensando que iba a ser 2.110.000. Entonces, de 2.110.000 cae a 2.030.000. Y pues eso fue lo que hizo caer a el precio del petróleo. El secretario de Estado de los Estados Unidos
condenó lo que dijo que es la no aceptable muerte de la mujer de nacionalidad estadounidense y turca por parte de soldados israelíes en la franja, en la ribera occidental la semana pasada, e hizo un llamado para que hubiera cambios fundamentales en las fuerzas de defensa de Israel y de la manera que ésta opera en ese territorio. Fíjese, Estados Unidos, aparentemente, la administración Biden, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, tiene una posición dura y cada vez más dura en contra de lo que está haciendo Israel. Cosa que, ¿qué es lo que está haciendo Israel? Bueno, a usted aquí lo informamos todos los días, ¿no? Y aquí está otra vez. Ahora, ¿qué es lo último que hizo Israel? Bueno, mató a una ciudadana estadounidense y turca que estaba protestando, por cierto, ¿sí? Por cierto, ¿qué otra cosa que hizo Israel? Israel atacó una casa de campaña de refugiados en el sur de Gaza, donde mató al menos 40 personas e hirió a 60 más, esto de acuerdo a lo que estiman los oficiales palestinos. Israel no disputa ni el ataque ni la cantidad de muertos, no disputa. Más bien dice que este ataque, que lo hizo, lo acepta que lo hizo, pero que el ataque iba dirigido a un centro de comando de Hamas que estaba disfrazado dentro del área humanitaria de Khan Yunis en la parte sur de Gaza. Cosa que jamás niega, dice que no es cierto. Pero el punto es que jamás Israel no lo disputa, ¿eh? Israel no lo disputa. Ahora, de esto hemos hablado muchísimo. Israel no lo disputa. Israel dice que yo lo hice porque ahí es donde están escondidos los militantes de Hamas, cosa que es perfectamente posible, ¿no? O sea, perfectamente posible. Acá de lo que se trata, pues, y ya se sabe de la manera en la que Hamas opera, y opera así, opera escondido entre los habitantes de Gaza. Eso ya se sabe, toda esa parte se sabe. Acá lo que Anthony Blinken está diciendo, Israel cambia de táctica. O sea, si ya sabes cómo está el asunto, si ya sabes que jamás está escondido entre la gente, pues como que ya no puedes ir y tirarles un misil para matar, no sé, 5 o 10 militantes de Hamas y llevarte encima de cargada a otros 60 civiles, por más que sea culpa de Hamas. ¿Sí? Entonces, Israel no lo esconde. Israel no lo esconde. Israel dice, no, o sea, yo estoy yendo detrás de militantes de Hamas. Que si los de Hamas están metidos entre niños y mujeres, ese es problema de ellos, no mío, básicamente. ¿Sí? Anthony Blinken dice, oye, Israel, pues ya empieza a tener un poco más cuidado. Entonces, aparentemente la postura de Anthony Blinken en Estados Unidos es como de más dura en contra de Israel. Pero pues, ¿con qué cree usted que está Israel matando a toda esta gente? Pues con armamento de Estados Unidos. Entonces, sí, o sea, al mismo tiempo que Blinken dice que es inaceptable y que hay que hacer cambios fundamentales, etcétera, lo dice mientras le está entregando armas y armamento a Israel. Entonces son esas cosas que se están dando, ¿no? Ahí. Por cierto, que también durante una visita a Londres, Blinken también aseguró que Rusia utilizará misiles balísticos proveídos por Irán sobre Ucrania tan pronto como durante las próximas semanas. Dijo que Estados Unidos y los aliados de Occidente pronto revelarán una nueva ronda de sanciones en contra de Irán. Anthony Blinken con su contraparte británico David Lammy dijeron que viajarán juntos a la capital de Ucrania, Kiev, esta semana. Así es que tiene usted eso. Bueno, aquí en nuestro continente, muy cerca de nosotros, hay que decir que Daniel Ortega lo hizo de nuevo. Daniel Ortega
hizo lo que sabe hacer muy bien y lo que es para él como que algo muy importante, inexplicable. Hay que ver de qué libro lo está sacando Daniel Ortega. No creo que haya sido del Príncipe, porque Maquiavelo no creo que hable de esto. No, no recuerdo que Maquiavelo haya hablado de esto precisamente, pero esta es una insignia como de Daniel Ortega, quien le quitó la ciudadanía y confiscó todos los activos y bienes de 135 prisioneros políticos que fueron liberados la semana pasada y que fueron de acuerdo con los Estados Unidos o en acuerdo con los Estados Unidos llevados a Guatemala, en donde Estados Unidos les daría una vía legal para inmigrar hacia los Estados Unidos, porque Estados Unidos fue quien intermedió para la liberación de estos 135 prisioneros políticos. 13 de ellos eran miembros de una iglesia cristiana basada en Texas. Hay que decir, como estábamos diciendo, que Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, tiene por costumbre quitarle la ciudadanía a los opositores. Esto ni Cuba lo hacía. Le digo que yo no sé qué dónde lo sacó Daniel Ortega, porque ni Raúl Castro, digo, hablando de los wannabes, de los alter egos de Daniel Ortega, que pudieran ser Fidel Castro o Hugo Chávez, ellos no, ellos no. Esta es una insignia de Daniel Ortega, que quién sabe de dónde vendrá, quizá tendrá algo que ver con la esposa, que es bastante particular la señora, puede ser, no sé, pero la cosa es que esta es una cosa muy de Daniel Ortega, de quitarle la ciudadanía nicaragüense a los opositores nicaragüenses, se las quita, y se lo ha hecho con cientos de personas, opositores, que los corre del país, los saca y les quita la ciudadanía. En fin, digo, al menos les da la opción, le voy a decir, Nicolás Maduro y creo que ni Fidel Castro les daba la opción. Ellos los encerraban o los encierran, como Nicolás Maduro los encierra en la cárcel y se pudren en la cárcel y punto. Este al menos los deja salir, pero les quita la ciudadanía. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted en esta noticia que se dio la semana pasada, sorpresiva, por cierto. Pero de nuevo, al menos los libera, ¿eh? Al menos. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Rápidamente, antes de ir a la pausa, nada más déjeme informarle que, de acuerdo a las cifras últimas, la economía de Brasil no nada más está creciendo, sino que incluso se estaría calentando, ¿sí? Porque hace unos días se informó que el Producto Nacional Bruto del Gigante del Sur, ajustado estacionalmente, creció durante el segundo trimestre en 1,4%, que es bien por arriba de lo que estaba esperando el mercado de 0,9%. Y anualmente la economía de Brasil se expandió en 3,3%. Excluyendo la recuperación o el salto que se dio esperado del COVID-19, de los encierros y etcétera, este aumento trimestral ha sido el más fuerte en casi 12 años. El mercado laboral en Brasil está en expansión, con el gobierno de Lula da Silva aumentando en términos reales el salario mínimo, y esto ha estado impulsando el gasto de consumo en Brasil. Sin embargo, esto ha levantado las banderas rojas entre los analistas porque están señalando un gasto gubernamental que no es sostenible y que está causando inflación. ¿Por qué? Porque la inflación anual en Brasil subió de 3,7% que estaba en abril a 4,5% en julio. Y las cifras de agosto que se liberaron este martes mostraron que la tasa cayó ligeramente, pero sigue alta en 4,2%. Sin embargo, hay que decir que se espera que más tarde este mismo mes el Banco Central de Brasil
aumente las tasas de interés por un cuarto de punto porcentual a 10,75%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a México porque ahí está pasando una situación a nivel político muy particular. Si me permite rapidísimamente, como aquí le hemos dicho, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, está en su último mes de su sexenio. Este es su último mes. A final de este mes termina su mandato. Y le da la casualidad de que durante este mes que inició este Congreso nuevo, él tiene mayoría absoluta en el Congreso y Andrés Manuel López Obrador está impulsando una reforma muy amplia a la Constitución para reformar dentro de esta al sistema judicial. Ok, aunque tiene una mayoría absoluta, necesita en la Cámara Alta del Senado, le hace falta un senador, uno, le hace falta uno, nada más uno para que todo pase como él quiere y él lo pide. Uno. Ese uno es el que le pudiera dar problemas, ¿no? Ahorita hablamos con nuestro invitado si esos problemas son demasiado difíciles de sortear, etcétera, pero le hace falta uno. ¿Sí? Y él quiere ese uno. El problema es que ese uno, que no se sabe quién sea, necesariamente ese uno que le falta, tiene que ser alguien de oposición para que se venga a su partido y se apruebe así su reforma. Entonces, México en este momento está en un juego de espera de ver quién es ese uno que eventualmente, inminentemente, va a tener a la fuerza que traicionar a su partido para aliarse con Morena y aprobar esta reforma, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿quién va a ser? Porque ya como que nadie duda que se va a dar. La pregunta es, ¿quién? Y ese quién va a tener que traicionar a su partido, definitivo. Está con nosotros se ha convertido ya en nuestro corresponsal de facto
de Política de México, Antonio Carranza, el mismo, ha estado durante muchos años en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarte, Alberto. ¿Estás de acuerdo con la presentación que hice? ¿Fue Sí, así? ¿Es así? sí, no, sin duda, las apuestas están alrededor de quién se va a doblar, quién se va a pasar al otro lado. Y parece ser que ya tenemos el nombre, parece ser que el senador por Veracruz, en México tenemos un sistema donde tenemos un diputado o senador propietario y un suplente, como tú conoces. Si el propietario no puede ejercer sus funciones, el suplente toma protesta y puede entonces sustituir al propietario. Tenemos una situación muy interesante en el caso de un senador por Veracruz que es el propietario y su padre es el suplente. Entonces, ¿De qué partido es este senador? Del PAN. Del PAN, de Acción Nacional. Y de Acción Nacional, que es uno de los, pues, partidos de oposición más tradicionales en México, que representan a gente que se identificaría con la derecha mexicana, ¿no? Y hay una familia en Veracruz muy conocida, diferentes personajes han ocupado puestos públicos. Uno de ellos ha sido gobernador del estado, que es la familia Yunes. Y en este caso hay un Miguel Ángel Yunes Márquez, que es actual senador, digamos, fue electo por el estado de Veracruz. Su padre es su suplente, que es Miguel Ángel Yunes Linares. Y Yunes Márquez, el hijo, pues entre ayer y hoy se enfermó. Y entonces tuvo que pedir licencia. Y entonces su papá hoy tomó protesta como el senador titular, digamos, y es quien representaría el voto del PAN. Ahora, cuando él toma protesta, pues toda la bancada panista le gritó que era un traidor. Y esto hace, obviamente, presumir que el ex gobernador de Veracruz, el papá del senador titular por Veracruz del PAN, pues será quien dé el voto que necesita el gobierno. A ver, pero ¿qué dijo? A ver, entonces, ok, el titular que es panista se retira aparentemente por motivos de salud, entra el suplente. ¿Qué dijo el suplente, que es su papá, al respecto de todo este asunto de que si va a votar o no va a votar por la reforma o qué? ¿Qué dijo? ¿Le dijo algo? No, bueno, cuando le dijeron que era un traidor, sí, cuando él toma protesta y luego le dan la oportunidad de hablar en la tribuna, pues obviamente critica a sus líderes del PAN y dice que el corrupto no es él, sino el líder de su partido. Entonces, obviamente allá hay una confrontación muy clara. Pero por otro lado, Alberto, ha pasado algo también que refleja mucho el ambiente y el momento que estamos viviendo. Durante toda la mañana se ha discutido acerca del paradero de otro senador, un senador de otro partido en México, un partido poco conocido, pero que viene en crecimiento, que es Movimiento Ciudadano. Y existe en Movimiento Ciudadano un senador por uno de nuestros estados, que es el estado de Campeche. Él se llama Daniel Barreda. Parece ser que el papá de este senador ha sido detenido por las autoridades de su estado y que el líder de la bancada de su partido, de Movimiento Ciudadano en Campeche, también ha sido detenido y el senador mismo no lo encontramos, no sabemos dónde está. No se habla de que él haya sido detenido, que obviamente tiene fuero constitucional, pero sí se dice que debe de estar en Campeche atendiendo pues el tema de su padre. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita es que, por un lado, está el objetivo de todo el aparato gubernamental de obtener un voto más para llegar a lo que serían las 2/3 partes tradicionales, y ahorita podemos platicar de eso,
las 2/3 del Senado que permitirían una reforma constitucional que tendrían que ser 86 senadores. En la actualidad, el gobierno solo cuenta con 85. Así que si el senador Yunes se suma, ya tendrían 86. Y además están haciendo su trabajo para que senadores de la oposición no lleguen a la Cámara, como es el caso del senador Barreda, y entonces no puedan sumarse a un voto de oposición. Esa es la situación que vivimos en términos de los votos, pero en el caso de la Cámara de Diputados actualmente no están sesionando. Lo que ocurrió en el transcurso de la última hora es que tuvimos lo que llamamos en México un portazo, ¿no? Prácticamente manifestantes que están en contra de la reforma judicial han abierto las puertas del Senado, han entrado al Senado y están ocupando pues la gradería, y esto ha hecho que el Senado entre en pausa, entre en receso para asegurar la situación del Senado. Es probable que no vuelva a sesionar ahí, sino que vayan a una sede alterna, a algún otro lugar donde se puedan reunir con mayor seguridad y evitar que tengan estos incidentes. Entonces, lo que hoy estamos viviendo en México es algo muy peculiar, muy triste para lo que puede ser un ejercicio democrático, pero también refleja mucho pues lo que está en juego, que es pues la independencia del Poder Judicial y también el equilibrio de poderes. Claro. A ver, entonces aquí hay dos cosas. Primero que nada, los movimientos con los senadores. O sea, discúlpame, Antonio, pero aquí yo lo que estoy viendo es la política sucia, cruda, bueno, cruda primero, después sucia, descarada en toda su extensión de la palabra. O sea, los movimientos que está haciendo, aparentemente, por lo visto, claramente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para asegurarse los votos por medio ya sea de Yunes o de este otro político, senador de Campeche que tú nos estás diciendo, o sea, ya ni vergüenza les da, lo están haciendo a la vista de todo el mundo, o sea, o sea, no les da ni pena. No, y sin duda no es necesario que lo hagan así, Alberto, pero tienen prisa y la prisa lleva a arrebatos y a atropellos y a formas políticas que uno desearía no ver y que serán pues, reprensibles. Pero ahora déjame te pregunto, pero por otro lado, estos manifestantes que ocuparon la Cámara, ¿son protestas genuinas o qué hay ahí? Ayúdame a entender ahí cuál es el sesgo político con eso. No, son muy genuinas porque forman parte de todo un movimiento que lleva más de una semana de los empleados del Poder Judicial que están en paro. En la actualidad... Con toda razón. Así es, porque ven afectados sus intereses, su empleo, con la reforma judicial que el presidente López Obrador está empujando. Entonces llevamos muchos días, más de una semana en México, donde los juzgados están cerrados por un paro de los empleados. Y estos mismos empleados del Poder Judicial han estado haciendo marchas y han estado cercando las sedes del Poder Legislativo. Lo hicieron en la Cámara de Diputados cuando se estaba discutiendo esta reforma y de hecho la Cámara de Diputados tuvo que sesionar en otro lugar, no en su sede tradicional debido a esta situación. Y es lo que está pasando hoy en el Senado. En el Senado también han cercado el Senado. El Senado hoy comenzó a sesionar en su sede con normalidad, pero hasta hace una hora vino este portazo. Los senadores han dejado el pleno y están en otro lado, y es muy probable que la presidencia del Senado tenga que decidir que la continuación de la sesión tenga que realizarse en otra ubicación si no tienen las garantías de poder sesionar libremente. Claro.
Este asunto del senador Yunes y su papá, que tú nos estabas explicando, ya desde la noche del martes, no, hoy es martes, desde la noche del lunes estaba empezando a manejar. Y hoy en la mañana, un compañero columnista tuyo del periódico Milenio, él hablaba de, según información de él, de cómo venía el enjuague, como se diría en México, de que tuvieron una reunión con el secretario de Gobernación, donde se les explicó que había un expediente de corrupción en contra del papá y en contra del primo y en contra del hermano y en contra de no sé qué, y etcétera. Y necesitamos que ustedes, senadores, hagan esta jugada y nosotros contenemos el problema o el problema va a ser entonces para ustedes. Eso es lo que estaba denunciando este columnista. Es correcto, y este tipo de denuncias también se han hecho con respecto a Campeche, a gente de oposición en Campeche. El papá de este senador está siendo acusado de algo similar, ¿no? Y lo arrestaron. Y lo arrestaron, y también el líder local del partido al que pertenece el senador. Y ha habido casos como estos de manera frecuente en los últimos años, en donde ganas el voto a través de expedientes judiciales. Y López Obrador es el que dice que no somos iguales. Sí, pero mira, en México el próximo lunes es Día de Independencia, Alberto, y es triste a veces cómo se justifican estas decisiones, pero en vez de que muchos de los representantes y líderes de Morena hablen de la importancia de la reforma judicial, la importancia de, obviamente, eliminar la corrupción del Poder Judicial, que en México y en todos los países de América Latina permea las estructuras y es algo que debemos de cambiar. El planteamiento de mucha de la gente de Morena es: tenemos que pasar esta reforma como regalo de despedida al presidente. Ajá. Entonces, desvirtúan mucho algo que pudiera tener una lógica, pero que simplemente vendido de esa forma. Y qué bueno que no tiene sentido, ¿no? Qué curioso que menciones despedida del presidente, porque justamente antes de terminar, nos quedan 3 minutos, pero justamente también, justo cuando empieza este último mes, que empezó hace 10 días, del presidente AMLO, se empezó a manejar y ya se maneja que quieren que el primogénito de AMLO sea el próximo líder del partido Morena, nadie menos que el primogénito de López Obrador. Entonces, si tú hablas de despedida, hemos visto, pregunta, ¿podemos identificar alguna señal, alguna, fuera de que él lo dice y lo afirma, pero pues sí, lo que diga y afirme López Obrador, ¿hay alguna señal que nos haga indicar que en realidad él va a dejar de ser presidente y quien manda a partir del 1 de octubre? Bueno, el presidente mismo ayer dijo que su hijo Andy, que es el de en medio de su primer matrimonio, ¿no? Tiene 3 hijos. Entonces tiene a Andrés Manuel, hijo, a este Andy y a este Gonzalo. Entonces el de en medio es el único que ha expresado interés de seguir los pasos de su padre. En el transcurso de septiembre se tiene que renovar la dirigencia del partido del presidente, que se llama Morena. Habrá una presidenta de Morena que se espera que sea la actual secretaria de Gobernación, y la Secretaría General de Morena podría ser el cargo que su hijo esté esperando. Perdón, José Ramón es el mayor. Entonces, lo que se espera es que Andy busque esta posición y sea candidato. Y tienes toda la razón del mundo en decir, a ver, ¿qué tan lejos va a estar el presidente de la política mexicana? Que él dice que ya no va a participar en ella porque se retira a una finca que tiene en Chiapas. Y ya que no se llama La Chingada, que se llama La Chingada. Correcto. Si tiene a su hijo de segundo del partido que lo llevó al poder. Entonces, yo creo que el presidente ha cometido el error de generarle a la nueva presidenta, la presidenta que va a tomar posesión el 1 de octubre, un ruido totalmente innecesario.
tanto con la reforma judicial que está por pasar, como con la develación de la candidatura de su hijo a un puesto en el partido, que va a hacer que mucha gente voltee a ver y decir, a ver, ¿qué puerta toco? ¿La de la presidenta electa o la del secretario general del partido? Pues para saber si tengo seguridad en el futuro. Y eso no nos hace ningún beneficio en México. Bueno, pero reitero, ya nos tenemos que ir, reitero, las señales no son de que él ya se va y se retira y adiós, que te vaya bien. No son esas las señales que le está dando. No, desafortunadamente él ha alimentado una percepción que está muy lejana de lo que él ha dicho. Y es probable que él tenga toda la intención del mundo de retirarse, pero las acciones generan una especulación que no debería de existir para alguien en un momento en el que tú tienes que consolidar y darle a tu sucesora, que es una mujer que puede ser muy inteligente y todo lo más, el mayor margen posible de decisión para asumir el poder en un momento en el que México tenemos una economía nuevamente pegada de alfileres. Antonio Carranza, analista, fundador y presidente de Oca Reputación, te agradezco muchísimo, como siempre, que tu buena disposición a charlar con nosotros. Encantado siempre, Alberto, un placer. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.